Estamos revisando el libro de Joy Dispensa llamado Deja de ser tú y vamos de a poco porque cada sección del libro es muy interesante y está lleno de profundas reflexiones. Nosotros quedamos en esta línea, en esta imagen, mejor dicho. José, ¿te acordáis de esto? Sabes que se les olvida todo de un día para otro. Espérate que Esto estoy tenía leyendo. que ver con un circuito que también se podría llamar círculo virtuoso o círculo vicioso. Depende de cómo se ocupe. ¿Ya? Espérense que estoy arreglando algo aquí en el celular. Que tiene que ver con que los pensamientos inmediatamente después decantan en sentimientos. Y cuando eso es muy repetitivo, se produce un patrón. Y ese patrón queda grabado. ¿Dónde queda grabado? Se podríamos decir que queda en el cuerpo. Porque el inconsciente y cuerpo es lo mismo. Para efectos de lo que estamos aprendiendo aquí, cuando nosotros hablamos del inconsciente y del cuerpo, estamos hablando de algo que se refiere a lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde al inconsciente. Todos los mecanismos mecánicos automáticos que el cuerpo realiza vienen de esa información que está en el inconsciente. Porque como lo vimos en la clase pasada, nosotros no nos preparamos, ni planificamos, ni decidimos digerir la comida, respirar, andar en auto cuando ya aprendimos. Todos esos son mecanismos automáticos. Pero no solamente esos mecanismos automáticos biológicos operan en nuestro cuerpo, sino también sentimientos, emociones, reacciones. Eso también está funcionando en automático y tiene que ver con patrones que se han grabado en el cuerpo, en los instintos. ¿Y cuáles son los que más se graban y más profundamente calan en el cuerpo? Lo que es más fuerte, la experiencia que nosotros consideramos más potente y que también se repite en la experiencia humana. Por eso, pensamientos, sentimientos producen un estado del ser. Ahora, muchas veces, ante cualquier estímulo o situación que se nos presenta, inmediatamente, antes de pensarla, ya la estamos sintiendo. Eso porque hay un patrón grabado que se activa. No deviene de una percepción o de un pensamiento anterior, sino que ya es automático. Siempre sacan el ejemplo de situaciones que ha vivido cualquier persona, una situación traumática que lo marca, sea esta cual sea, y al presentarse una situación que no es igual, pero que el programa considera que tiene que ver con de igual naturaleza, o sea, la percibe como idéntica, inmediatamente activa ese patrón y se empieza a producir una serie de emociones sin ni siquiera estar viviendo esa situación, sino que el cuerpo se prepara para ella. Si una persona tuvo, a ver, cuando el niño tenía que dar un discurso en el colegio,
y fue un desastre esa disertación, puede que esa experiencia fallida le produzca un trauma. Y ese trauma ya queda grabado y luego en otro tipo de circunstancias parecidas donde tiene que hablar en público, también se activó ese programa, esa experiencia, y se ponía nervioso, se le olvidaban las cosas que tenía que decir y también no le iba muy bien. Por ende, él piensa que no sirve mucho para eso, pero esta persona puede querer cambiar esa situación, ¿ya? Y al presentarse de nuevo un desafío de hablar en público, antes de pensar ya se está poniendo nervioso. Puede angustiarse, transpirar, tartamudear, ya, y eso es porque hay un patrón. Y nosotros estamos llenos de patrones, llenos de patrones y de programas grabados en nuestro cuerpo. Y esa información está en el inconsciente. ¿Por qué digo el inconsciente? Porque no está en el consciente. El consciente quiere cambiar, el consciente quiere tener éxito, el consciente quiere progresar, el consciente tiene un ideal de mejoramiento continuo del ser, pero siempre se enfrenta con esos programas que ya están grabados hace mucho tiempo. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o el cuerpo el que controla la mente? Esto tiene que ver con que la mente, o sea, lo que nosotros tenemos como ideal, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, a lo que nosotros aspiramos, ya está en la mente, en esa parte consciente. Y la mente, obviamente, que quiere controlar al cuerpo, quiere que el cuerpo responda a lo que la mente le ordena. Pero aquí dice, o es el cuerpo el que controla la mente, porque muchas veces, como dije, esos patrones automáticos, esos programas se activan y la mente empieza a reaccionar de acuerdo a estas emociones. Como uno empieza a sentir de una manera, empieza a pensar de igual manera. Por ende, ahí ya no hay un control de la mente sobre el cuerpo, es al revés. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Aquí está diciendo que el cuerpo incluso recuerda mejor. ¿Por qué lo recuerda mejor? Porque lo siente. Es más potente ese recuerdo. Cuando deja de ser tú el cuerpo, lo recuerda mejor que la mente consciente. Es decir, cuando el cuerpo es la mente, se le llama hábito, ¿ya? Después, cuando uno ya tiene muchos hábitos grabados, estos funcionan solo. Piensen en cualquier tipo de hábito que tienen ustedes. Fumar, hay gente que se come las uñas, hay gente que se rasca mucho, o todas las mañanas hace algo, bueno, cualquier tipo de hábito. Eso funciona automáticamente. Nadie está decidiendo, nadie está pensando antes, y muchos de los hábitos que tenemos conscientemente no son buenos. Uno conscientemente puede decir, mira, yo tengo este hábito, pero me gustaría no tenerlo.
Bueno, ahí evidenciamos que tenemos un programa. Somos absolutamente dueños de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que realizamos día a día. Hay que ponerse a observar en qué porcentaje somos dueños, amos y señores de eso, de nosotros mismos. Muchos maestros han explicado que el ser humano es una especie de máquina, de robot, y que tiene un programa. ¿Qué es lo que se escapa a ese robot, a esa máquina? La conciencia. La conciencia, lamentablemente, no está funcionando en un 100%, está funcionando como hemos dicho muchas veces, en un porcentaje pequeño. Pero imagínense que ese porcentaje no existiera. Ahí seríamos autómatas completamente. Muchas cosas de las que hemos logrado en la vida y que nos ha salvado de no estar debajo de un puente o de no haber asesinado a alguien, etcétera, y se lo debemos al porcentaje de conciencia que tenemos. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Somos conscientes solo en apariencia. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que en las situaciones en que el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona con un piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Cuando el sirviente se convierte en amo, el cuerpo es el sirviente de la mente, pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en amo. El que antes era el amo, la mente consciente, ahora está dormido. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el cotarro, esto es que dirige el cuerpo, el vehículo, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Lo mismo que expliqué hace un rato. Esta imagen siempre la ponen para graficar al inconsciente. Siempre la ponen para demostrar que el inconsciente es como esa parte que está oculta y que es mayor en cantidad que la parte consciente, que es la que se ve en el exterior, la que nosotros mostramos, la que sabemos y observamos y analizamos. Por eso que esta enseñanza van dirigida a que nosotros podamos penetrar en la mente inconsciente y ir descubriendo todos esos patrones y todos esos programas que están ahí grabados. ¿Para qué? Para conocernos completamente a nosotros mismos. Eso tiene que ver con el mandato, hombre, conócete a ti mismo. Es conocer lo que desconocemos de nosotros. Primero es conocer, después ya ahí usando ciertas técnicas, empezar a transformarlo a voluntad. Entra en el subconsciente para cambiarlo. Esa es la idea, cambiar. Todos estos libros están dirigidos al cambio, a la transformación, ¿ya? Cuando intentas detener con la mente consciente los programas subconscientes, automáticos almacenados en el cuerpo, es como si le gritaras a un ordenador que se ha vuelto majareta, con varios programas funcionando mientras en la pantalla se abren diversas ventanas, mostrándote más información de la que puedes manejar.
El Majareta. ordenador ni siquiera registrará tus órdenes, seguirá con lo suyo hasta que encuentres otra solución, hasta que te metas en el sistema operativo y cambies la configuración del equipo. Miguel, creo que es majareta. Es como, a ver, mostrándome, es como una persona, es como un ser que se pone majadero, que hace lo que quiere, pendenciero. Entonces aquí está diciendo que nosotros funcionamos con esos programas inconscientes, de manera que se abren como muchas ventanas en el ordenador y todas empiezan a trabajar al mismo tiempo y tú las quieres controlar. Es bien difícil poder controlar con la mente consciente todos esos programas que están trabajando de manera sistemática o al unísono de forma inconsciente. La única forma es meterse en el sistema operativo y cambiar la configuración del equipo. Aquí, ¿por qué sale un buzo? Porque eso es como bucear en la mente subconsciente, para ir a cambiar esos programas. No se cambian solamente con leer un libro, con hacer un decreto en la mañana. No, hay que ir mucho más allá. Hay una práctica que se llama retrospección, porque hay gente que dice, yo a mí me cuesta autoobservarme, no me sirve, como que después me doy cuenta que se me pasó el día y como que nunca observé lo que hice. Bueno, para eso está la retrospección. Uno puede, antes de dormir, puede hacer una meditación y recorrer desde ese momento hacia atrás hasta que se despertó en la mañana. O desde que se despertó en la mañana ese día hasta el momento antes de dormir. Uno puede ir repasando todo lo que hizo, todo lo que hizo, todo lo que le ocurrió, todas las emociones que afloraron, y eso lo va a hacer consciente mucho más. Va a empezar a conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque van a salir muchas cosas que habían pasado inadvertidas y a lo mejor algunas que son muy importantes. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cuando intentas detener con la mente consciente los programas subconscientes automáticos almacenados en el cuerpo, es como le gritaras al ordenador que se ha vuelto, esto está repetido. Bueno, la mente consciente trata de ordenar al inconsciente, pero no tiene tanto poder. Hay que hacer hay que practicar, ¿ya? Practicar lo que acá estamos aprendiendo. Adictos. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad, le estás indicando al cuerpo que produzca las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Aquí sale un ejemplo que tiene que ver con la culpabilidad, pero cada emoción que uno tiene, cada pensamiento, mejor dicho, porque aquí está hablando de pensamiento, ya produce sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Como hemos visto, los pensamientos después se descomponen en sentimientos y ahí se producen sustancias químicas. Y estas sustancias químicas se dirigen a las células.
Y se puede decir que las células se alimentan de eso, se nutren y también funcionan. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que como hay pensamientos, hay programas, hay sentimientos, estas células funcionan constantemente con ese mismo tipo de químico y por lo mismo se vuelven adictas. Con el paso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar y procesar mejor esta expresión química, en particular la del sentimiento de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo percibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. Esto yo lo encuentro muy interesante. Si nosotros acostumbramos ya a nuestro organismo, hablando de células, a ser alimentadas, a ser sumergidas con con los mismos componentes químicos, después se hacen adictas y como ya es normal, incluso ya es agradable. Independiente de sea lo que sea, miedo, culpa, vergüenza, rabia, las células ya están acostumbradas a funcionar con esos componentes y todos los días van a querer más, van a necesitar más. Llega a ser tan loco que una persona, digamos que alimenta a sus células con episodios de rabia todos los días, un día puede que no tenga ningún motivo y va a andar buscando conflicto, porque las células van a extrañar ese tipo de alimento. Entonces van a generar. Eso es lo que estaba hablando yo cuando el cuerpo se transforma en mente. Ni siquiera a lo mejor hay un motivo para enojarse, pero el inconsciente lo va a buscar y lo va a crear, porque ya está programado para eso. Adictos. Aquí, si seguimos con el tema de la adicción, y al final de su vida, cuando cada célula se divida para formar células hijas, los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Esto también es muy interesante, como las células también se van dividiendo y van creciendo. Aquí dice que van teniendo hijos, hijas. Como hay más, van a necesitar más de ese alimento. El umbral, en este caso como ejemplo de culpabilidad, tiene que ser más grande. Por ende, esos programas también siempre tienden a ir agrandándose, buscan agrandar, buscan crecer, no mantenerse en el mismo nivel. Ahora tu cuerpo para sentirse vivo necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa y has sido tú el causante. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya. Por eso son estados de ser, son ya cualidades de la personalidad. Y podemos detectar nuestra personalidad con otras personalidades. Podemos detectar a una persona, ah, mira, ahí viene este es cascarrabia. ¿Por qué? Porque constantemente las células de su cuerpo le están pidiendo esa emoción, quieren alimentarse de eso. O, ah, mira, este siempre ve todo negro,
y es súper desmotivado, ya. Esa persona también ya tiene una cualidad en su personalidad. ¿Por qué? Porque repitió ese patrón una, dos, tres, cuatro, cinco, un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10, 20, 30, 40, 50 años, respondiendo de la misma forma. Pero ahora esta actitud te parece de lo más normal. Ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable. Sencillamente te sientes. Lo que decía yo anteriormente ni siquiera tiene que ver con algo que uno está viviendo o que ni siquiera está pensando. Sencillamente se empieza a sentir así sin motivo. Muchas veces uno se levanta en el día con una emoción muy fuerte y ni siquiera ha vivido nada que ampare esa emoción. Simplemente se levantó con esa emoción. No te das cuenta de que además de expresar que te sientes culpable por lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad al que se ha acostumbrado, porque es lo que ha aprendido a hacer. Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante tantos años que tu cuerpo se ha convertido en la mente de la culpabilidad. Después de reflexionar en que siempre te estás culpabilizando, te dices, hoy dejaré de hacerlo y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno. Voy a cambiar. Ahí hay un punto de inflexión. Cuando se decide cambiar, ya producto de una observación, producto de un autoanálisis, de un psicoanálisis, de una terapia, de muchas cosas que uno puede vivir, uno puede tomar la decisión de querer cambiar. Como has tomado esta decisión, ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa. Uno empieza a cambiar los pensamientos. Ya uno, en el nivel que sea, uno empieza a cambiar su manera de pensar, porque ya se ha empezado a dar cuenta de esa cualidad de la personalidad que uno tiene. Y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención. A las 2 horas te sientes de maravilla, piensas, caramba, me está funcionando. Qué interesante esta imagen que sale un patrón que siempre iba aquí al lado derecho y de repente en cambio. Cuando existen intenciones de cambiar, hay una alteración en esa linealidad, en esa rutina, se podría decir. Pero por desgracia, las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú. A lo largo de los años, le has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso de culpabilidad, para satisfacer su necesidad de sustancias químicas. En cuanto las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarse. Esto también es muy revolucionario. Uno quiere cambiar, pero las células del cuerpo no quieren cambiar, porque las células del cuerpo están acostumbradas a lo que nosotros le hemos enseñado. Y para transformarlas no es tan fácil como tomar la decisión de cambiar. No, no es tan fácil. Por eso aquí yo puse una imagen de protesta. O sea, aquí están todas las células protestando. No, no quiero, no, no, no oponemos. Es como que, no sé, hay una fábrica o el país, lo que sea,
Y el gobierno, un gobierno, un parlamento quiere cambiar las leyes, quiere hacer una transformación y todos se oponen. Eso también tiene que ver con la resistencia al cambio. Y aquí dice, somos mayoría, carajo. Claro, el inconsciente es mayoría, los programas son mayoría y las células son mayoría en este caso. Es lo que hablamos a modo de alegoría la clase pasada de David y Goliat. Goliat es esa fuerza que está ahí de manera automática en nosotros y David sería como la parte consciente que necesita derrotar a Goliat. ¿Y cómo lo hizo? Con inteligencia. Le tiró una piedra en el entrecejo, según lo que yo me acuerdo. Eso representa que usó un método sutil, pero más inteligente. Ahí esa piedra en el entrecejo representa el conocimiento. Ya no era cosa de fuerza contra fuerza, no, hay conocimiento, un atajo. La célula aquí, a modo de cara de rebelde, está disgustada porque le cambiaron el menú al cual está acostumbrada, le dice a la mente consciente, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Insistías en sentirte culpable y nosotras hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente, hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que te sintieras culpable de manera automática. Hemos estado manteniendo tu orden químico interno, al margen de cualquier circunstancia externa de tu vida. Estamos tan acostumbradas a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y desconocido. Queremos volver a sentir la sensación conocida y previsible de siempre, y de pronto has decidido cambiar, pues no nos gusta. Mientras tanto, la química del cuerpo, la química de la culpabilidad, está en su nivel más bajo porque ya no piensas ni sientes como antes, pero tu cuerpo nota ese bajón. Si uno sigue manteniendo la intención, la visualización, el pensamiento de no querer caer en la culpa todos los días constantemente, la química que producía en el cuerpo o en la emoción, la química que somatizaba la culpabilidad empieza a bajar, ¿ya? Y eso es un bajón. El cuerpo nota ese bajón. Es como cuando a uno le baja el azúcar. Un termostato en el cerebro llamado hipotálamo envía también una alarma diciendo los valores químicos están bajando, tenéis que producir más. Y ahí viene una alarma. Esto es muy contradictorio porque es todo un mecanismo que uno tiene biológicamente que está oponiéndose y resistiendo a nuestras ansias de querer mejorar o cambiar. Pero así es, la resistencia viene de nosotros mismos, pero de esa manera inconsciente. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre. Cuando queremos cambiar, nos damos cuenta que hay unas órdenes ahí por detrás, unas conspiraciones nosotros mismos y que están diciendo, oye, mira, quiere cambiar, ¿no?
que vuelva lo mismo de antes nomás. Nosotros, yo creo que no nos damos ni cuenta que eso está sucediendo. Si esta táctica no les funciona, las células prueban otra de lo más retorcida. Como el cuerpo-mente quiere volver a tener el control, empieza a meterse contigo. O sea, y como que empieza a hablar, como que empezamos como a sentir, no sé, telepáticamente que nos están dando una charla o nos están hablando. Es normal que te sientas un poco mal. Es por culpa de tu padre. No te sientas mal por lo que hiciste en el pasado. Es que no te acuerdas de él. Por eso eres así. Mírate. Si eres un desastre, un perdedor, me das pena. Eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso. Nunca la lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Olvídate de ello. Mientras sigues diciéndote estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que la mente vuelva al estado que ha memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es de lo más absurdo, pero en algún nivel te gusta sentirte mal. ¿Ya? En algún nivel a uno le gusta sentir esas emociones. En cuanto le haces casos a la vocecita interior, te crees esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia mental y te olvidas de tus intenciones. La ayuda la tienes a tan solo un paso. El siguiente paso para dejar el hábito de ser el mismo de siempre consiste en comprender la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen juntos y poner fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. Ahí está la imagen de David y Goliat. No es fácil resistirse a las exigencias del cuerpo para que restablezcas esta antigua orden química tan poco sana, pero la ayuda la tienes a tan solo un paso. Pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos inconscientes o subconscientes. Hay quien mantiene que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensadores positivos han estado sintiendo emociones negativas la mayor parte de su vida y ahora intentan tener pensamientos positivos. Ya dice que no es suficiente, no dice que no sirven para nada y que no hay que tener pensamientos positivos, pero no es todo. Cada pensamiento positivo te impulsa eso, la dirección correcta. Es un impulso, es un principio, una base. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Esto del pasado también es bueno que se les quede porque el pasado es relevante. Mucho aquí se habla de que de verdad el futuro, cuando nosotros empezamos a imaginar el futuro, es imposible que podamos imaginar algo que no conocemos. Es como miedo de lo desconocido. Yo antes creía que uno le tenía miedo a lo desconocido, pero estudiando el curso de milagros, hay una parte que dice que uno o sea, que es imposible tenerle miedo a lo desconocido, porque ¿cómo le puede tener uno miedo a algo que no conoce? ¿Cómo?
Si no lo conoce, ¿cómo le va a tener miedo? El curso de Biolego explica que uno le tiene miedo al futuro en base al pasado, en relación al pasado. Uno siempre se imagina un futuro de acuerdo a lo que ha vivido. No se puede imaginar algo que no ha vivido, ¿ya? Y como eh, el pasado está lleno de experiencias o de pensamientos, en el fondo uno proyecta eso, algo conocido. Es como el miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte si ni siquiera sabemos a ciencia cierta que hay en la muerte, que viene después de la muerte? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos imaginamos algo totalmente irreal. Podemos imaginar que vamos a desaparecer, que ya no vamos a sentir, que ya no vamos a reír, que no vamos a tener relaciones con nadie, que de repente podemos proyectar eso y le tenemos miedo a la muerte, pero quizás la muerte no tenga nada que ver con eso. Miedo, Miguel, tú decías delante, no, a mí me da cosa vivir en la orilla del mar. Claro, Y es es por una hechos proyección. pasados que han ocurrido de que el mar se ha salido en algunos Claro, lugares y ha pasado a llevar construcciones. sí, ¿A eso se refiere? sí, absolutamente. Claro, puede ocurrir de nuevo que el mar se salga, pero quizás a uno no le pase nada. ¿Ya? Entonces, si ahí uno tiene que hacer un trabajo, o sea, si uno cae en esa, uno tiene que hacer un autoanálisis, ¿ya? Ahora, hay otro tema más profundo de lo que dices tú, que se llama pensamiento mágico, pero también no va en la temática que estamos hablando, ¿ya? Que otro tema, que a veces uno cae en fantasías espirituales a veces y uno se arriesga a ciertas situaciones cuando a lo mejor no debería, pero ese es otro tema. Algún día lo vamos a tratar, porque todo tiene dos caras. En este mundo de la dualidad, de la polaridad, siempre podemos ver las cosas de dos, de muchos enfoques, pero dos principalmente. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado. Y según la ley cuántica, sigues creando más pasado. Esto se refiere a lo mismo que uno recrea pasado, no algo nuevo. Incluso podríamos, a ver, ¿cómo te ves tú en septiembre? Y de repente uno se iba a imaginar en las fiestas patrias, uno se puede imaginar en un asado con la familia. O sea, eso es pasado, eso ya pasó, eso se repitió muchas veces atrás. No, Ese, eso va a ser futuro. Voy a estar en una parrilla. sí, po, pero tú estás recreando el pasado, tú estás proyectando ese futuro de acuerdo a lo que has vivido. Pero ¿será ese el futuro? ¿Qué sabe uno? Imagínate que cae una bomba nuclear aquí y no hay asado, no hay parrilla, no hay nada. Entonces uno recrea, uno se proyecta y uno recrea el pasado y como lo está recreando y proyectándose y imaginándoles, es muy probable que ocurra eso, ¿ya? Ahora, es a modo de ejemplo, si de repente los rituales que son agradables a conciencia uno los puede repetir,
pero es un ejemplo. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba apegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. El cuerpo se apega a lo que ha vivido, independiente si es bueno, si es malo, si es más o menos, se apega. Eso es un mecanismo automático. Todos se apegan a lo conocido, a la costumbre. Y una parte, como he hablado, muy importante, se resiste a un nuevo futuro. También hay muchos dicen, uno ha escuchado a veces, oye, más vale diablo conocido que por otro por conocer. eh, en las Andrea parejas, Canada, en las parejas a veces prefiero pelear que, como es una que las parejas prefieren pelear que no haya nada, algo así. Hay una que dicen, no seré feliz, pero tengo marido. O sea, hay un apego a lo que hay. ¿Por qué? Porque creen que el futuro puede ser peor. El cuerpo, la célula le tiene poca fe al cambio, a la mente consciente, como que desconfían. El mundo interior bajo control, el mito genético. Ya estamos a punto de terminar porque son las 9:20. Esto ya entra en otro tema muy interesante también que tiene que ver con los genes. A nosotros se nos enseña que los genes son como una parte muy profunda de información, tan profunda que se crean mitos en cuanto a los genes. Yo he escuchado muchas veces que ya, si tú tienes una condición genética, no hay nada que hacer. No, eso es genético. Si bien es cierto, es real de que esa información es tan profunda que hay que hacer una gran transformación para modificar los genes. También es falso de que sea algo que no se pueda realizar. La comunidad científica afirma que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades. Muchas veces yo también escuché, no, si tu familia todos se morían de eso, es muy probable que a ti te ocurra lo mismo. Estás predestinado, estás condenado. ¿Ya? Entonces ahí hay una media verdad. ¿Por qué? Porque si hay un condicionamiento, si hay una herencia transgeneracional o genética, pero de ahí a que ocurra, uno no se puede afirmar tampoco. No, eso sería una creencia negativa que a las personas se las implantan. Pero hace un par de décadas, la comunidad científica mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno, al activar o desactivar unos genes en particular, es el factor más, eso es el factor que más enfermedades causa. Ya, ahora la comunidad científica está afirmando que el entorno activa o desactiva a los genes.
Una persona puede tener una tendencia genética, pero puede que no se active esa enfermedad. Todo depende del entorno. ¿Y qué es el entorno? Lo que vive, las circunstancias, las relaciones que tiene, las experiencias. Todo eso es entorno. Ahora sabemos que al menos que menos del 5% de las enfermedades actuales proceden de trastornos monogenéticos. Es poco. Ahora se afirma que el 5% nomás proceden de eso, causas genéticas. Es cierto que en el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero es posible, al cambiar nuestro estado interior, superar los efectos de un entorno estresante o contaminado para que determinados genes no se activen. Tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior, pero sin duda podemos decidir controlar nuestro mundo o entorno interior. Claro, aquí dice que no podemos controlar las condiciones de lo exterior, pero sí tenemos en potencialidad el control de nuestro entorno interior, de cómo reaccionamos, de cómo nos sentimos, de cómo respondemos a circunstancias externas, sobre todo las desfavorables, las que nos estresan, y lograr ese dominio, ese autocontrol, ese poder es la aspiración del desarrollo interior, de la espiritualidad y de todo este cúmulo de enseñanzas. Ahora pasamos a alguna etapa de reflexiones, de comentarios. Como siempre, un pequeño espacio. Ahora se quedaron callados. Oye, la semana pasada entraron varias personas a este grupo. Bueno, para hacer una aclaración y porque va a quedar grabada y se puede ver en el video que se va a publicar después. Este es un humilde grupo, humilde porque somos personas comunes y corrientes, no somos grandes eruditos, sabios, gurús, ni maestros, ni nada por el estilo. Pero ¿cuál es el plus? Crear una instancia para ir metiéndonos y estudiando estos libros, estos temas, y también para poder compartir experiencias y entendimientos. ¿Qué es lo que yo entiendo de esto? Eh, Hacer una pregunta aquí y entre todos podemos resolverla. Y también dar algún tema. O sea, si ustedes tienen un tema, un PowerPoint que lo entienden, que lo quieran compartir, que lo quieran exponer y va en la línea de conocimiento de lo que nosotros damos, bienvenido sea. Es el plus, porque para grandes sabios, eruditos y para grandes eminencias, bueno, ahí está YouTube y todo lo que se da en esa plataforma. Joana, está muteada. Me acordé, no sé si tenga que ver, pero ¿qué vendría siendo el cuerpo del dolor? Oh, También, también serían como emociones que uno va, en esta vida va como adquiriendo, o sea, como que el cuerpo toma esas emociones. Juan Carlos, tú tienes la respuesta.
No, no, estoy pidiendo la mano para otra inquietud que me nació durante tu exposición. Pero Joana, ¿quién hizo la pregunta? Sí, ¿El, Joana, el cuerpo del dolor? sí, que he escuchado hablar del cuerpo del dolor. Ah, yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? Lo que yo entendí que es que, claro, le llaman así el cuerpo del dolor, que de repente estamos con, como que son vivencias que te afectaron en esta o en otra vida y al morir y al volver a nacer, como que tu alma es un magnetismo para esa energía y de nuevo estamos con todo ese sentimiento que de repente no sabemos por qué estamos con pena. Algo así entendí que era el cuerpo del dolor. Entonces me acordé de eso. Sí, yo creo que lo que se me viene a la mente, yo creo que es una réplica astral de toda esa información que hemos visto, porque uno puede ver ya estas manifestaciones en muchos campos, muchas áreas. Uno, aquí lo estábamos hablando en la biología, en la célula, en la parte genética, en los programas ya inconscientes, pero obviamente que en el mundo astral, en esos cuerpos energéticos, están las réplicas, ¿ya? Es como el ego. El ego es una información, un sistema de pensamientos, ¿ya? Un programa también mental, pero el ego también uno lo puede ver en el mundo astral y uno lo ve ahí ya de una manera representativa como un ser, como un ser con energía, ¿ya? O Mm, los distintos egos también se pueden ver. Entonces, ese cuerpo de esos cuerpos, digamos, esas cristalizaciones de programas inconscientes, absolutamente están ahí después de la muerte. Porque si uno en esta vida no los disolvió, no los transmutó, eso es parte de nuestra alma y todos somos responsables y el alma está a cargo del ser. Entonces, si eso no ocurrió, tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Ya hay que seguir trabajando. Y, por ejemplo, nuestra conciencia libre, ya unida al espíritu, también es un cuerpo. Ese es el cuerpo de luz, el cuerpo energético, Merkabah, y hay otros cuerpos más. Entonces, lo inconsciente tiene su cuerpo energético y la conciencia también tiene su cuerpo energético. La idea, el trabajo es transmutar esos cuerpos inconscientes que son densos, algunos son como oscuros, en ese cuerpo de luz que es consciente. Integrar, transmutar. Ujú. Eso. Juan Carlos, ¿tú querías decir algo? Y Miguel, es que me quedó dando vuelta lo siguiente, que cuando la célula está acostumbrada a recibir un estímulo, se acostumbra a recibir ese mal estímulo, por decirlo así, eh, y después la persona quiere cambiar, pero le cuesta salir de ahí. Entonces estaba pensando en que si la persona está acostumbrada a la rabia, y sabemos que la rabia está enfocada ahí en el hígado, qué sé yo, el hígado se enferma, entonces si va a una terapia de sanación se siente mejor, pero como la célula está acostumbrada a recibir el estímulo, le va a costar salir de ahí. O sea, tal vez pues se puede sentir bien en la terapia después y al tiempo volver a caer ahí, porque, bueno, tiene que cambiar ese estímulo.
Entonces estaba pensando en aquellas personas que llevan enfermedades por años y van a muchos lados y la verdad es que siguen igual. A eso le está dando vuelta Miguel. Sí, mira, el cuento de las terapias también está lleno de complejidades. Ya podríamos estar hablando harto rato de todos los componentes que fluctúan en las terapias. Reiki, sanación cuántica, todo tipo de sanación pránica, ¿ya? Porque el paciente que se tira en una camilla o que se dispone a una terapia es un mundo desconocido. La idea es que el terapeuta ojalá se conecte porque en el fondo en una sesión terapéutica no existe la división, no existe la división terapeuta-paciente. Ahí hay un solo ser, porque por algo le llegó esa persona de paciente a ese terapeuta. Ahí no hay casualidad, ahí no hay un maestro una pobre persona, no, ahí hay un todo. El terapeuta también se va a conocer y se va a sanar a través de esa persona, ¿ya? Entonces, eso es como una clave de la terapia más espiritual, más transpersonal. Pero conscientemente uno desconoce todo el proceso que está viviendo esa persona. Hay algunas personas que están en un proceso de cambio interior bien potente y que ya están preparados para que la terapia energética sea como el detonante, el gatillador para una transformación importante, porque esa gente ya está en una conmoción, en una crisis, está cambiando muchos patrones, aunque sea a la fuerza, aunque sea con dolor, aunque sea con sufrimiento, sea como sea, está en un cambio, ¿ya? Y la sanación energética va a penetrar de manera más contundente y profunda en esa persona. Pero hay otras personas que a lo mejor, como dices tú, están tan enquistados los programas y a lo mejor van por una idea de que alguien los salve, porque ya no dan más, pero no tienen mucha claridad, ya no están en un proceso de transformación y claro que a veces el avance lento o a veces no se percibe. Es todo un mundo eso, es todo un misterio que el terapeuta que trabaja de manera independiente y que va siguiendo como el proceso de esos pacientes puede ir cada vez entendiendo más y asistiendo más a la persona en otros niveles, porque lo ideal es que el terapeuta también abarque los niveles, digamos, más psicológicos, no solamente entrar en la parte energética, sino que compenetrarse más en el proceso humano que está viviendo ese ser para abarcar más. Y si no tiene las competencias, recomendarle que también haga otro tipo de terapia, una Sí, psicología. bueno, Mm, me respondiste ahí cuando, ¿por qué ocurren esos milagros? O por decirlo de alguna manera, es porque la persona ya está preparada para el gatillazo sí, y le sí, ocurre el cambio. sí, Porque hay personas que con una listo, sí, hay otras personas que van mucho, mucho y las tenemos ahí. claro. Ujú. Además que las terapias, cada terapia también es un eslabón de una cadena, ¿ya? Entonces, en esa cadena hay muchos pasos. Los primeros pasos son ese cambio de paradigmas, cambios de creencia, cambios de implantes mentales.
cambio en la manera de pensar, de percibir la vida. Esos son los primeros y más contundentes cambios, pero después vienen otros eslabones y en uno de esos eslabones está la parte energética. Y al final está el cuerpo. Si el cuerpo después no responde a ese cambio, se podría decir que no tiene mucho sentido, no tiene mucha gracia. El cambio de creencia, de paradigma, después se tiene que manifestar en el cuerpo. Y ahí se completa el eslabón, se completan todos los pasos, desde el cambio de pensar, de paradigma, de todo lo que hablé, hasta cómo responde el cuerpo. Y uno puede estar actuando en todos esos niveles. Uno puede estar con kinesiólogo, haciendo ejercicio, alimentándose bien, trabajando la parte energética, yendo a una psicoterapia, una terapia emocional, en todos los niveles. Ahí está trabajando de manera integral. Eso es lo ideal. Bueno, lo dejamos hasta aquí, amigos, y lo estamos viendo otro día en la semana. Ahí yo voy a publicar qué día. ¿No Y es constante el día? no, porque ahora me están dando unos horarios bien raros hasta junio, así que yo los voy a publicar con días anteriores, Ah, ya, porque yo me pero asusté al principio cuando leí en el asunto que esto era los días martes. Dije, habré leído mal. no dijeron los jueves, parece. En el asunto de este grupo Ah, sale arriba días martes. lo voy a cambiar. Pero Ya, entonces, yo me vas trato, avisando. mira, yo trato que sea un miércoles, un jueves, pero ojalá siempre los jueves. Esa es la intención. Ok. Ya, gracias, que estén todos bien. Chao. Gracias, Muchas Miguel. Chao. gracias, Chao, gracias. Muchas gracias. gracias, Miguel. Chao. Chao, chao, que estemos bien.